Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente, a quien quiera ver esto. Voy a, por así decirlo, exponer alguna serie de ideas que me vinieron a la mente después de haber leído un libro. Me da bastante paja, así como tratar de presentarme, de decir quién soy, decir qué hago, de decir todas estas cosas, porque siento como que no tiene ninguna importancia a estas alturas. Me dedico más que nada a veces a leer y a extraer ideas de esos libros. Y el libro de ahora, que me dio ganas de leer y que, bueno, me dio ganas de leerlo porque estaba el pobre guardando polvo y yo lo tenía guardado por ahí. Entonces, él estaba simplemente guardando polvo y es muy malo guardar polvo. El libro se titula El amante de Lady Chatterley y, bueno, como el título del libro indica, se trata precisamente de una novela que relata una infidelidad. Nada más, solamente eso. Se trata de una novela que relata una infidelidad y uno podría decir que se trata de esas cosas simplemente al principio, pero tiene otras cosas más metidas ahí dentro. Y nunca pensé igual que una novela así que retrata simplemente una infidelidad pudiese tener tantas cosas metidas dentro. No sé, tantas ideas, tantas reflexiones dentro. Y son solamente eso, son a lo mejor las escenas que sean más bien de sexo y todo eso, a lo mejor van a incomodar a alguien, pero yo creo como que, bueno, la gente ya está bastante grande como para incomodarse por escenas de sexo o sexo relatado o sexo en general. Entonces, claro, bueno, ¿de qué va la historia? Bueno, precisamente eso, de una infidelidad. Eh, pero hay ciertos matices dentro de la misma obra y ciertos matices que el autor quiso poner dentro, ¿no? La historia se desarrolla, voy a leerles un párrafo después, pero lo principal por ahora es contextualizar, ¿no? Voy a leerles no un párrafo, sino una parte de la novela que me pareció muy interesante para ejemplificar algo que está pasando actualmente y algo que hay que tener en cuenta también. Y también tratar de dar explicaciones de por qué hemos llegado a ese algo, ¿no? Está todo revuelto, ¿no? En mi cabeza, digo. Pero, bueno, volviendo al tema de contextualizar un poco la obra del autor se enmarca, por así decirlo, dentro de lo que fueron los años 20. La novela salió el año 1928. Entonces, como teniendo en cuenta el año en que salió la novela y teniendo en cuenta el tiempo en el que pasaron todas estas cosas, todos estos eventos que relata él, hay que tener en cuenta, bueno, precisamente los eventos que marcaron esa época, ¿no? Lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, la gripe española, la Revolución Rusa, todo lo que pasaba en Europa continental, todo lo que pasaba con lo que pasó con la Revolución Industrial, y todo lo que pasaba en esos tiempos como, con lo que era el Imperio Británico. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento de analizar un poco la obra y de sacar algo de ahí, porque los personajes representan mucho eso que está pasando en aquel momento. Por ejemplo, una burguesía inglesa que está siendo desafiada, ¿no? Bastantes fenómenos culturales, rupturistas, ¿no? La aparición de el fantasma comunista que amenazaba a Occidente, y varias otras cosas más, por ejemplo la minería de carbón que estaba en el Reino Unido también, y se relatan, por ejemplo, bastantes cosas. Por ejemplo, bueno, no sé, se relataba en la obra que le voy a comentar a continuación, precisamente otra obra como similar, por ejemplo, a Metrópolis, que era una película que salió en ese tiempo. Pero claro, ya las películas distópicas no son algo
algo nuevo, ¿no? O sea, Metrópolis se supone era una forma de distopía. Entonces, volviendo sobre todo esto, hay muchas reflexiones dentro de la obra y claro, uno ve un poco de qué se trata, pero claro, cabe cierta pregunta de cómo es posible de que algo que fue escrito en ese tiempo tenga tanta, yo haya sentido que tenga tanta relevancia hoy, ¿no? Entonces, claro, dentro de todas las cosas que estaban en la obra, me decidí bueno, a agarrar un extracto y comentarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay que contextualizar ahora los personajes de la obra, ¿no? Los personajes de la obra, por ejemplo, tenemos a este, a ver, ¿cómo se llamaba este tipo? A ver, se llamaba, ¿cómo se llama este? A ver, Altina. Bueno, estaba obviamente el personaje principal que es Lady Chatterley, que se supone que se llama Constanza, ¿no? Ella. Y bueno, ella está casada con un tipo que se supone que se llama. Que es un tipo que estuvo luchando en la Primera Guerra Mundial y que quedó parapléjico, ¿no? Mm. Sí. Y claro, conoce, bueno, ese tipo así se llamaba Clifford Chatterley, y que era un tipo que estaba paralizado de la cintura para abajo, ¿no? Por haber sufrido una lesión en la guerra. Entonces, claro, se habla de lo horrible que fue la guerra y todas estas cosas. Y lo interesante es, bueno, el otro personaje interesante igual es Oliver Mellors, que era el guardabosque, que se supone que, bueno, ella tiene una relación extramarital con él, ¿no? Con el guardabosque. Que claro, considerando que Lady Chatterley y también Clifford Chatterley eran miembros de la burguesía, aquí hay un tema, una diferencia de clase fundamental. Em, entonces, bueno, ahí tenemos los tres personajes principales y también hay otros personajes más que van apareciendo. Por ejemplo, el otro aquí interesante es Hilda, que se supone que era la hermana de Constance, de Lady Chatterley, y ella se supone que encarna de alguna forma lo que venía siendo cierto rol de la mujer en aquel momento, ¿no? Pero de una mujer burguesa que se estaba liberando de ciertas ataduras que venían desde hace tiempo aprisionando, ¿no?, a las mujeres. Entonces, claro, la presentan, por ejemplo, ella conduce un auto propio, ella fuma también, ella viste cierta ropa, tiene cierta moda, hace ciertas cosas que se supone que en un momento eran para hombres, pero ya no, ¿no? Entonces, claro, está muy marcado el elemento de la época porque esas cosas son cosas desde hace tiempo, que vienen desde ese tiempo y que vienen también de acá, de los principios del siglo XX, ¿no? Em, y claro, estamos hablando de los locos años 20 y fueron locos años 20, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto y ahora como bien sabiendo más o menos cómo son los personajes, contextualizándolo un poco, claramente hay que decir como que el guardabosque era una persona con cierta educación, ¿no? Pero que eso no dejaba de implicar que era una persona de menor rango social, ¿no? De menor clase social. Entonces, bueno, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo que quiero relatarles acá? Bueno, en un momento se encuentran tres personajes, que son, bueno, Lady Chatterley, Oliver Mellors y Hilda. Y claro, pasa una discusión, ¿no? Una discusión que,
que claro, que voy a relatarles y que pasa en una casita que se supone que tenía el guardabosque, ¿no? Dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Voy a relatarles esto. Eh, dice, Connie vio por fin la luz amarilla de la casa y su corazón comenzó a latir. Estaba un poco asustada. Siguieron avanzando aún en fila india. Iban los tres, iban a la casa, ellos. Y después dice, él abrió la puerta y las precedió a la habitacioncita caliente pero desnuda. Había un bajo fuego y rojo en la chimenea. La mesa estaba puesta con 2 platos, 2 vasos y excepcionalmente un mantel blanco, como Dios manda. Bueno, así contextualizando todas estas cosas. Después dice, Hilda se sacudió el pelo y miró la habitación desnuda y desolada. Luego se armó de valor y miró al hombre, a Melors, que estaba ahí, ¿sí? Era relativamente alto y delgado, y le pareció guapo. Mantenía una distancia silenciosa y parecía absolutamente reacio a hablar. Siéntate, Hilda, dijo Connie. Sí, dijo él. ¿Puedo prepararte un té o algo? ¿O prefiere un vaso de cerveza? Está bastante fría. Cerveza, dijo Connie. Cerveza también, por favor, dijo Hilda con una timidez burlona. Él la miró y parpadeó. Cogió una jarra azul y salió hacia el fregadero. Cuando volvió con la cerveza, su expresión había cambiado. Connie se sentó junto a la puerta y Hilda siguió en la silla, de espaldas a la pared junto al rincón de la ventana. Esa es su silla, dijo Connie suavemente. Y Hilda se levantó como si quemara. Era la silla en donde estaba Melors, ¿no? Eh, el autor quiere dar a entender todas estas diferencias de clase y lo hace de esta forma. Quédese ahí, no se moleste, coja la silla que más le guste. Aquí nadie es el oso grande del cuento, dijo en dialecto con una total ecuanimidad. Esto es igual de interesante porque se deja ver que hay diferencias de dialecto en las clases sociales del Reino Unido. Eh, Después dice, le llevo un vaso a Hilda y dice el narrador omnisciente, ¿no? Le llevó un vaso a Hilda y le sirvió la primera escanciando la cerveza de la jarra azul. Cigarrillos no tengo, pero quizá tenga usted los suyos. Yo no fumo. ¿Quiere comer algo? Esto lo dice Mellors, obviamente, sí. Se volvió directamente hacia Connie. ¿Quieres picar algo? ¿Quieres picar algo? Lo traigo. Ya sé que te arreglas con un pellizco. Hablaba en dialecto con una curiosa calma y seguridad, como si fuera el dueño de la fonda. ¿Qué hay? Preguntó Connie ruborizándose. Jamón cocido, queso, nueces aliñadas, si os gustan. Poca cosa. Sí, dijo Connie. ¿Tú no quieres, Hilda? Hilda le miró. ¿Por qué habla el dialecto de Yorkshire? Dijo suavemente. Esto no es el de Yorkshire, es el de Derby. La miró con aquella mueca leve y distante. Pues el de Derby. ¿Por qué habla el dialecto de Derby? Al principio hablaba inglés normal. Ah, sí, contestó y siguió en dialecto. Y no puedo cambiar si me parece. No, no, déjeme hablar así si me resulta más cómodo, si no tiene usted nada en contra. Suena un poco falso, dijo Hilda. Sí, quizás. En Tevershall sería usted quien sonaría un poco a falso. Volvió a mirarla con una distancia extraña e intencionada, como diciendo, ¿quién se ha creído que es? Fue hacia la despensa a por la comida. Aquí comienza la tensión, ¿no? La tensión entre Oliver Melrose y Hilda. Las hermanas estaban en silencio. Él volvió con otro plato y tenedor y cuchillo. Luego dijo, si no le importa, voy a quitarme la chaqueta, como lo hago siempre. Se quitó la chaqueta y la colgó del gancho, luego se sentó a la mesa en mangas de camisa, una camisa de franela fina color crema. Sigue la siguiente página. Em, Sírvanse, dijo Melor. Sírvanse, no esperen. Cortó el pan y se quedó inmóvil. Hilda, como le sucedía siempre a Connie, sintió la fuerza de su silencio y su distancia. Vio su mano, pequeña y sensible, distendida sobre la mesa. No era un simple obrero, no lo era. Estaba actuando. Es decir, lo que se dio cuenta, así como hay que ir pensando más o menos en todo esto, era que
Oliver Melos no era cualquier persona, sino que era, por así decirlo, un obrero, pero que conocí, un obrero o una persona de clase baja, pero que conocía ciertos dialectos en, de otro tipo de clases en el Reino Unido, ¿no? Y después dice, a pesar de todo, dijo mientras cogía un poco de queso, sería más natural si nos hablara en inglés normal y no en dialecto. La miró y se dio cuenta de su tremenda obstinación. ¿Lo sería? Dijo en inglés normal. ¿Lo sería? Sería natural cualquier cosa que nos digamos usted y yo, a no ser que diga usted que preferiría verme en el infierno antes que con su hermana, y a no ser que yo le conteste algo igual de desagradable. ¿Es que sería natural cualquier otra cosa? Oh, sí, dijo Hilda. Buenos modales simplemente, eso sería natural. Una segunda naturaleza, por decirlo así, dijo él, y empezó a reírse. No, dijo, estoy harto de buenos modales. Déjeme ser como soy. Hilda estaba francamente perpleja y furiosamente molesta. Después de todo, aquel hombre podía reconocer por lo menos que se le estaba haciendo un honor, y en lugar de eso, con su actitud de comediante y sus maneras de gran señor, parecía estar convencido de que era él quien hacía el honor. ¡Qué falta de vergüenza! Pobre Connie, descarriada en las garras de aquel hombre. Comieron los tres en silencio. Hilda observaba para ver cómo eran sus modales a la mesa. No pudo evitar darse cuenta de que era por instinto más delicado y mejor educado que ella misma. Ella era de una cierta pesadez escocesa, y él tenía además toda la seguridad tranquila y reservada de los ingleses. Todo bajo control. Sería muy difícil hacerle cambiar. Pero tampoco conseguiría él cambiarla a ella. ¿Y de verdad cree, dijo ella con un tono algo más humano, que vale la pena correr el riesgo? Estamos hablando de la relación que ahí tenía Oliver Melrose, el guardabosque con Connie, ¿no? ¿Qué vale la pena correr? ¿Qué riesgo? Esta aventura con mi hermana. Su cara volvió a mostrar aquella mueca irritante. Pregúntele a ella, dijo volviendo al dialecto. Luego miró a Connie. ¿Es voluntario, no, cariño? Yo no te esfuerzo nada. Connie miró a Hilda. Preferiría que te dejaras de tonterías, Hilda. No es mi intención decirlas, pero alguien tiene que pensar en las cosas. Hay que tener alguna especie de continuidad en la vida. No puede andarse por ahí poniéndolo todo patas arriba. Hubo una pausa momentánea. Ah, continuidad, dijo él. ¿Y eso qué es? ¿Qué continuidad tiene usted en su vida? Creí que andaba divorciándose. ¿Qué clase de continuidad es esa? La continuidad de su obstinación. De eso sí me doy cuenta. ¿De qué va a servirle? Está harta de su continuidad, no tardando mucho. Una mujer entestada y su egoísmo. Y sí, esas corren bien con la continuidad, desde luego. Gracias a Dios. No soy yo quien tiene que ocuparse de usted. ¿Qué derecho tiene a hablarme de esa manera? Dijo Hilda. Derecho. ¿Y qué derecho tiene usted a echarle a otra gente su continuidad a las espaldas? Deje que cada uno se ocupe de su propia continuidad. Señor mío, ¿cree que usted me preocupa lo más mínimo? Dijo Hilda con voz templada. Sí, dijo él. Le preocupo porque no le queda más remedio. Es usted mi cuñada, más o menos. Estoy lejos de serlo, se lo aseguro. No tan lejos, se lo aseguro yo a usted. Yo tengo mi propia clase de continuidad y es tan larga como su vida, y tan buena día por día. Y si su hermana viene a mí en busca de un poco de polla y de ternura, sabe muy bien lo que hace. Es ella la que ha estado en mi cama, no usted, gracias a Dios, con su continuidad. Se produjo un enorme silencio antes de seguir. Yo no llevo los pantalones con el culo por delante, y si una fruta me cae en la mano, bendigo mi suerte. Una chica como esta puede dar un montón de placer a un hombre, que es más de lo que puede decirse a las que son como usted, lo que es una pena, porque usted podría haber sido quizás una manzana jugosa en lugar de una gamba estirada. A las mujeres como usted les hace falta un buen injerto. La miraba con una sonrisa extraña y vibrante, ligeramente sensual y apreciativa. Y a los hombres como usted, dijo ella, habría que apartarlos de todo el mundo en pago a su vulgaridad y a su sensualismo egoísta. Sí, señora, por suerte quedan algunos hombres como yo, pero usted se merece lo que tiene, una soledad total. Hilda se había puesto en pie
y se había acercado a la puerta. Él se levantó y cogió la chaqueta del gancho. Puedo encontrar el camino perfectamente sola, dijo. Dudo que pueda, contestó él con tranquilidad. Volvieron a bajar de nuevo por el sendero en silencio, y en una fila ridícula. La lechuza seguía ululando. Tendría que matarla. El coche estaba intacto, ligeramente cubierto de rocío. Hilda subió y puso el motor en marcha. Los otros dos esperaban. Lo único que quiero decir, añadió desde su trinchera, es que acabarán pensando que no ha valido la pena. Los dos. Lo que es carne para unos es veneno para otros, dijo él desde la oscuridad. Pero para mí es el pan y la sal. Se encendieron los faros. No me hagas esperar por la mañana, Connie. No estaré a tiempo. Buenas noches. Eso es en general, bueno, lo que... el diálogo, que la pelea que se da acá. Y elegí esta y no otra porque precisamente da cierto... eh, da cierta luz sobre los fenómenos que están pasando. Hace poquito, por ejemplo, estuve dentro de esta hora, literalmente como que hay un momento que también lo voy a relatar, que está por acá un poco más, un poquito más abajo, un poquito más abajo, y donde se explica un poco esto, ¿no? En el capítulo 17, claro, aquí solamente están Hilda y Connie, y ya están en ese auto en el que se van a un viaje a Venecia y a ciertas partes de Europa continental. Y le dice, mira Hilda, dijo Connie tras la comida, cuando ya estaban cerca de Londres. Tú no has llegado a conocer ni la ternura ni la sensualidad de verdad. Y si se llegan a conocer y con la misma persona, la diferencia es enorme. Haz el favor y déjame en paz con tus experiencias, dijo Hilda. Todavía no he encontrado un hombre capaz de llegar a una verdadera intimidad con una mujer, de entregarse a ella. Eso es lo que yo he buscado. Me sobra su ternura en beneficio propio y su sensualidad. No quiero ser el juguetito de un hombre ni su chair a placer. He buscado una intimidad completa y nada. Así que se acabó. Connie pensaba en aquello. Intimidad completa. Imaginaba que quería decir ponerse por completo al descubierto ante la otra persona y que la otra persona hiciera lo mismo con uno. Pero qué aburrido. Y aquella relación entre un hombre y una mujer que consistía en que cada uno pensara en sí mismo todo el tiempo. Era cosa de enfermos. Yo creo que piensas demasiado en ti misma todo el tiempo cuando te relacionas con alguien, le dijo a su hermana. Al menos creo que no tengo una naturaleza de esclava, dijo Hilda. Quizás sí, quizás seas esclava de la idea que te has hecho de ti misma. Creo como que ese punto, ese punto de quizás seas esclava de la idea que te has hecho de ti misma es como es lo que pasa actualmente. Yo lo llamaría por el título que voy a ponerle a este video, que lo pensé un montón de veces, y que es estás siendo demasiado consciente de ti mismo. Es eso, estás siendo demasiado consciente de ti mismo. Lo que cuando... Y esto lo llevo así como al problema de por ejemplo, de la natalidad, de lo que pasa actualmente, de la baja de natalidad, y que uno podría decir, ya, bueno, pero ¿cómo hemos llegado a ser tan conscientes de nosotros mismos? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Y claro, sabiendo que antes existían males mucho peores y muchas más razones por las cuales no solamente no reproducirse ni nada de esas cosas, sino no tener contacto con cierta gente, ¿no? Romper lazos sociales uno tras otro, tras otro, tras otro, y que los lazos sociales sean demasiado vagos, demasiado difusos. ¿Cómo hemos llegado hasta ese punto? Precisamente porque ya somos demasiado conscientes de nosotros mismos. Y antes, si bien existían varios males en el mundo, uno no era consciente de esos males que habían en el mundo, ¿no? O sea, partamos desde cierto inicio, ¿no? Desde cierto principio. Que aquí están discutiendo varios temas de las relaciones que pasan ahora, que
que claro, que uno ve, uno se imagina claramente a Hilda como una persona que independiente de la ideología que profese, que tenga, que la pintan como como una mujer feminista o no feminista o esto o lo que otro, o socialista o lo que sea, estamos hablando de que actualmente los medios para conocer son muchos y son demasiados, y las ideas son muchas y son demasiadas, y precisamente para por así decirlo, creo que para enamorarse, como se muestra el amor de Connie por el guardabosque, no hace falta conocimiento o demasiado conocimiento. No, no, sino que de hecho es completamente lo contrario. O sea, una persona que exhibe demasiado conocimiento generalmente es una persona que no, no tiene una buena llegada con la demás gente que está a su alrededor, ¿no? No solamente mujeres, sino hombres y gente de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, eh, a lo que quiero llegar es precisamente esto. O sea, muchos hablan, por ejemplo, del efecto que ha tenido como la inteligencia artificial actualmente, pero el efecto que igual hay que ver es el efecto que claramente ha tenido Internet en general como un lugar, como una super metaconciencia, ¿no? En donde podemos perfectamente saber lo que pasa al otro lado del mundo y podemos saber muchas cosas que antes solamente las gentes que estaban mucho más preparadas sabían, ¿no? Entonces, claro, pongámonos en el caso, por ejemplo, de un hombre o de una mujer que vive, no sé, en el Imperio Español en el siglo XVI o XVII, ¿no? No era una persona con muchos, me refiero a una persona común y corriente, ¿no? A un mestizo de aquella época. Era una persona que evidentemente tenía que trabajar, tenía que hacerse algo, lo que sea, para comer, ¿no? Y habían para él unas pequeñas cositas que le decían que se le llamaban monedas, y esas monedas servían para intercambiar y para tener otras cositas, ¿no? Em, claro, en ese tiempo uno podría decir que sí, que tiene para ellos algo de sentido y que básicamente les sirve para alimentarse nomás. Pero actualmente el conocimiento que precisamente tiene esta función de hacernos conscientes, de crear una idea del mundo y una idea de nosotros mismos, ha llegado a un nivel tal que no se puede decir que la economía sea simplemente eso, sino que estamos inmersos en un mundo en donde somos excesivamente conscientes de estas cosas y donde sabemos precisamente qué cosa está pasando en cada momento. Entonces, en base a esto llegamos a tener como una suerte de... Esto desarrolla claramente un aspecto bastante cínico de la vida, ¿no? Nos lleva a ese punto en el cual no tenemos como una suerte de posibilidad de actuar, ¿no? De actuar, de ser personas mucho más activas, sino de ser personas que sean más bien receptoras de conocimiento, que es precisamente, no sé, una suerte de ser un tipo o una tipa en general que lee o que ve estas cosas por encima, ¿no? Pero como tampoco existe una forma de también de producir conocimiento o de precisamente de ser una persona que esté moviéndose o que esté con su conciencia un poco apagada o un poco disminuida. Entonces, como eso, y claro, este elemento, esta superconciencia le quita cierta magia al mundo, ¿no? O sea, si uno se pregunta en el pasado, uno si pertenecía a alguna tribu o algún pueblo, uno podría llegar a pensar que, claro, que la estatua que hemos hecho
esta persona o de este animal es Dios, ¿no? Y este Dios nos ha sido revelado de alguna forma. Pero es triste llegar a la conclusión de que sería triste para esa persona que está ahí, que esa persona sepa que un montón de otros pueblos llegaron a la misma conclusión que él, ¿no? Y que por lo tanto su creencia no tiene nada de relevante ni de especial. Entonces, claro, actualmente tenemos una herramienta que nos permite saber todas esas cosas y gracias a la cual somos excesivamente conscientes de nuestra realidad. Y que por lo mismo, sabiendo, por ejemplo, que la economía actual presenta ciclos de destrucción, de lo que sea, de guerras, etcétera, y que podría decirse que una sola bomba puede matar tanta gente como mataba la batalla más mortífera del mundo antiguo, es es algo que tiene a la gente en vilo, ¿no? Tiene a la gente muy alerta, muy consciente de sí misma y con una idea muy potente de ellas, por la cual no pueden, por así decirlo, simplemente ir y confiar en alguien. La confianza es la forma que tiene la economía, por ejemplo, de medir a la gente es a través de la confianza. La, la, uno no le confía plata a alguien que no es confiable o en un momento en el que no es confiable, ¿no? Entonces, claro, actualmente, con todos los vaivenes del mundo, sabiendo que cada semana pasa algo nuevo, cada semana, cada día, cada cosa pasa en cierto momento y que llega de repente y destroza algo que los seres humanos creíamos que era intocable, que era estas cosas que pasaban, que ya pasaban hace tiempo, ¿no? Pero esto es como, no sé, esto es como tener un Nietzsche cada semana, ¿no? Esto es como tener un Nietzsche cada semana, un Darwin en cada área, en cada país, un terremoto que destroza lo que creíamos que podía funcionar. Pero sabemos, lamentablemente, gracias a que no tenemos una forma de escapar de esta supra mega conciencia que nos hemos armado como seres humanos y que desearíamos desechar de alguna forma, pero no podemos, sabemos que las cosas podrían ir a peor de aquí a unos años más y seguir y seguir y seguir empeorando porque nos hemos dado cuenta de que armamos nuestra propia trampa, ¿no? Entonces estamos en esa, entonces claro, sería bonito ser una persona un poco, un poco ingenua, ¿no? Al nivel de Connie, que se metió con un guardabosque sabiendo que ella era de una clase alta de la sociedad británica, ¿no? Y claro, yo, no sé, de los personajes aquí, yo pienso como que hay que tomar el ejemplo de Connie, ¿no? Y precisamente no buscar hacer algo, no buscar ser la persona perfecta, ni encontrar al ser humano perfecto, ni tratar de ser más potente que una IA, ¿no? ¿No? Entonces yo creo que deberíamos, la IA puede, por así decirlo, hacer un montón de cálculos, un montón de cálculos matemáticos, puede tener un montón de conocimiento, pero solamente nosotros podemos tener ese conocimiento para permitirnos ser felices. No es necesario aprenderlo todo, no hay para qué hacerlo, ¿no? Siempre me da risa cuando hay astrónomos, gente que dice que la estrella que está muy, 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 muy lejos hizo algo. No nos importa, no importa eso. Eh, no importa lo que podría pasar, no sé, con el Sol en muchos y muchos y miles de años más, sino que solamente importa lo que hace feliz al ser humano. Y siempre en general no es algo perfecto, no es algo perfecto. Y por esa misma razón
hasta los griegos veían el tema de las matemáticas, por ejemplo, o de la geometría como algo que podía servir al alma, ¿no? En fin, yo creo que eso fue todo, ¿no? Recomiendo a la gente leer este libro porque, por ejemplo, bueno, está el otro personaje que es el personaje de Clifford Chatterley, ¿no? Que pueden verlo ahí, van a sacar como Clifford Chatterley es lo que no hay que hacer, lo que la humanidad no debe hacer y es todo lo que debería estar vetado para la humanidad hacer. No es un sujeto, pero lamentablemente nos dirigimos hacia ese tipo de personas, ¿no? Eh, no sé, no tiene ningún sentido imitar lo que hace un robot. Y por eso esta cosa salió así nomás, ¿sí? Salió así nomás, ¿no? Salió hecho por un ser humano. Si hubiese sido hecho por una inteligencia artificial, probablemente hubiese sido mucho mejor. Ya, eso. Mm.